Presentamos a esta hora a Carlos Holmes Trujillo, él es precandidato de Centro Democrático a la presidencia de la República. Doctor Trujillo, ¿cómo le va? Buenos días, me alegra mucho saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Gracias, doctor. Hablemos del marco para la paz. Ahora que se negocia en La Habana un acuerdo para la paz, ¿qué es lo que más le conviene al país? Mire, yo he criticado mucho desde un principio el marco jurídico para la paz por inútil, inoportuno, inconveniente y violatorio de las obligaciones que tiene el Estado colombiano en materia de persecución a los autores de los delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y del delito de agresión. El texto del marco jurídico para la paz, en primer lugar, según mi opinión, debió haber sido sometido a referendo, tal como lo prescribe la propia Constitución, en tanto trata uno de los derechos contemplados en el capítulo primero, título segundo de nuestra Carta, y cuando eso sucede, según el texto de nuestro Estatuto Fundamental, las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso deben ser sometidas a la consideración de la gente. En segundo lugar, viola flagrantemente obligaciones que tiene el Estado colombiano. Primero, al consagrar la priorización y selección de los casos, viola el Estatuto y viola la propia Carta Fundamental de Colombia. En segundo lugar, al establecer la posibilidad de que no se adelanten acciones penales, también viola esas obligaciones. En tercer lugar, al consagrar que los delitos, los crímenes de guerra pueden ser considerados como conexos a los delitos políticos, de igual manera viola las obligaciones del Estado colombiano, y eso conduce a que, si se llegase a hacer un acuerdo con base en esas normas, el acuerdo que se haga sería insostenible desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. La Corte Constitucional, en este caso, lo que debe hacer es proceder a declararlo inconstitucional y a disponer las enmiendas que considere necesarias a la luz de la Carta y de nuestras obligaciones internacionales para efecto de que un marco legal para la desmovilización de los grupos armados ilegales sea compatible con las normas y por lo tanto sea sostenible desde el punto de vista político. Doctor Carlos Holmes, la Constitución dice en el artículo 377 que cualquier reforma que se le quiera hacer a la Carta Magna tiene que pasar primero por un referendo. Si los miembros de la Corte Constitucional saben esto, entonces ¿por qué no proponen que se haga un referendo para que la gente vote a favor o en contra? Yo no lo entendería si no lo hacen. Naturalmente hay que esperar el texto de la providencia de la Corte, pero con esto lo que estoy haciendo es un llamado de atención cordial a los miembros de la Corte Constitucional para efecto de que tengan en consideración el procedimiento mediante el cual se aprobó el marco legal para la paz, porque una de las funciones de la Corte Constitucional en tratándose de enmiendas constitucionales es precisamente analizar los aspectos de forma. Y este no es un aspecto de forma menor, no solamente porque toca el artículo 22 de la Carta, que consagra la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, sino porque también de alguna manera toca las garantías fundamentales que están consagradas en el artículo 29, sobre todo aquella que dice relación con que para juzgar a un nacional este debe serlo mediante las leyes preexistentes. En este caso se estaría creando una legalidad nueva, lo cual quiere decir que se altera una de esas garantías fundamentales y esa es otra de las razones que sustenta mi opinión en el sentido de que el marco jurídico para la paz debió haber sido sometido a referendo. Hoy se inicia un nuevo ciclo de negociaciones en La Habana, pero ¿cómo hacerle entender al país que mientras ellos y los terroristas y el gobierno están sentados en la mesa, los terroristas siguen matando gente, siguen matando militares, siguen secuestrando? ¿Cómo hacer sostenible esto? Eso no lo entiende nadie y es precisamente uno de los aspectos que hemos señalado de manera crítica en relación con la manera como está adelantando el proceso este gobierno. Las negociaciones en medio de la guerra han demostrado ser un fracaso. Y hoy leo con horror que el presidente Santos le pide a los colombianos entender que la guerra es así, que ese es el costo de la guerra. Yo me muero de la pena con el presidente, pero discrepo totalmente de él. En lugar de pedirle a los colombianos que entiendan que se asesinan con nacionales al mismo tiempo que las FARC conversan con el gobierno, lo que debe hacer es exigirle a las FARC la cesación inmediata de las acciones terroristas
como condición inamovible para conversar. No faltaría más que los colombianos tengan que entender que se matan con nacionales mientras él sigue conversando tranquilamente con las FARC mientras ellos asesinan e incurren en terribles actos de terrorismo y de violación de los derechos fundamentales. Bueno, doctor Carlos Holmes Trujillo, no se puede hablar de acuerdos sin otorgar beneficios a los sectores armados, y usted lo sabe como ministro que fue. En ese sentido, ¿cuáles serían esos beneficios? ¿Indultos, participación en política? ¿Qué cree usted? No, las propias normas establecen cuáles son los beneficios posibles de conformidad con el tipo de delito en que hayan incurrido los eventuales o los presuntos autores. Con esto lo que quiero señalar es que en lugar de andar haciendo maromas para otorgar beneficios jurídicos y políticos que no serán sostenibles ni jurídica ni políticamente, lo que hay que hacer es mirar muy bien el marco en medio del cual puede realizarse un acuerdo que contemple y respete las obligaciones que tenemos como Estado y respete además a las víctimas, porque toda esta nueva normatividad apunta a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Bueno, doctor, si se aprueba el marco para la paz, estamos diciendo que Colombia entraría a violar el Estatuto de Roma, pero ¿qué pasaría entonces por parte de la Corte Penal Internacional si ella decide actuar? ¿A qué se vería abocada al país? Mire, si la Corte Constitucional aprueba el marco legal para la paz como conforme a la Carta, sin ningún tipo de condicionamiento, y habría que mirar, por supuesto, la sentencia de la Corte que en este momento no se conoce, estaríamos frente a un lamentable episodio de la juridicidad colombiana. A mí me parece que es muy importante tener en cuenta lo siguiente, Sarita. Lo que está sucediendo es que se está internacionalizando el derecho constitucional mediante la figura del bloque de constitucionalidad y se está constitucionalizando el derecho internacional mediante el control de convencionalidad. Eso quiere decir en el primer caso que si incumplimos con nuestras obligaciones puede actuar la Corte Penal Internacional. Y en el segundo caso lo que quiere decir es que si incumplimos nuestras obligaciones puede actuar la Corte Interamericana de Derechos Humanos para señalar cuáles son las normas nacionales que violan el texto de la convención e inclusive, como ya ha sucedido, esa Corte puede pronunciarse en el sentido de pedirle a Colombia que modifique leyes o incluso normas constitucionales, como ya ha pasado. Pero doctor, entonces, ¿qué pasaría con la justicia transicional? La justicia transicional no es un concepto universalmente aceptado. Son unas ideas que se han ido formando para efecto de garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y es precisamente una de las debilidades que tiene el marco jurídico para la paz, que llevó a nuestra Carta un concepto, una idea, un principio en formación. De otro lado, lo fundamental en estos casos es cumplir con la obligación de investigar y juzgar a los autores de los delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y delitos de agresión. Y es absolutamente claro que si las autoridades nacionales no cumplen con esa obligación, podrá asumir la competencia de esa investigación y de ese juzgamiento la Corte Penal Internacional. Sobre eso no puede haber duda alguna. Finalmente, doctor, lo hemos visto muy acucioso y muy atento en los talleres democráticos, participando con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la fórmula de cara a lo que va a ser las elecciones presidenciales. ¿Cómo le ha ido en ese recorrido por el país? Muy bien, realmente estimula, entusiasma, es además un ejercicio participativo enriquecedor. De esa manera poco a poco vamos estructurando la propuesta de centro democrático que se le presentará a los colombianos y que será defendida por quien finalmente lleve la vocería de centro democrático en la batalla presidencial el próximo año. Veo que se está formando un fenómeno de opinión muy importante. Yo estoy absolutamente seguro de la viabilidad y la importancia política del proceso que estamos adelantando y veo voces y vientos de victoria en el 2014. Lo esperamos por aquí en Buga próximamente. Doctor Carlos Holmes Trujillo, ha sido usted muy amable. A ustedes un abrazo, muchas gracias. Pierda el 10% de su peso en 10 días. El reconocido médico deportólogo Héctor Fabio Cruz trae desde Italia y exclusivo para Colombia el método NET, un innovador método para perder peso de manera rápida, segura y efectiva, sin cirugías y sin dolor. Regálese 10 días para cambiar su vida. Separe su cita sin costo alguno.
Bogotá, 317-515-9146. En Cali, 318-548-1556. Página web www.metodonet.com. NEC, nutrición enteral cetogénica.